Delcy Rodríguez, informó que desde el año 2015 el país ha dejado de percibir más de 29.000 millones de dólares cada año solo por concepto de ingresos petroleros, como consecuencia de más de 930 medidas coercitivas aplicadas por Estados Unidos. Desde el año 2015, el total de pérdidas ha sido de más de 232.000 millones de dólares, lo que representó en su momento el 99% del total de nuestras entradas en divisas. La vicepresidenta demostró que este bloqueo contra la industria petrolera nacional ha ocasionado incalculables daños materiales y dolorosas pérdidas humanas, así como también graves estragos en nuestra infraestructura y los servicios públicos, en detrimento de nuestro proceso de desarrollo. En conclusión, las medidas contra Venezuela han tenido el mismo efecto destructivo de un bombardeo militar. Según Interlaces, 89% de los venezolanos rechaza las sanciones. Nuestro país es víctima de un despiadado y criminal plan de guerra. No se trata solo de las incontables injerencias en nuestros asuntos internos, sino de verdaderos ataques a nuestra soberanía, como por ejemplo la ocupación de nuestra embajada, el embargo de nuestros recursos, la confiscación del oro o el respaldo a la subversión para derrocar al gobierno legítimo. Por parte de Venezuela, nunca ha habido agresión alguna contra ningún otro país. Nunca aceptaríamos la instalación de bases militares que amenacen la seguridad de los Estados Unidos. Somos una fuente segura y confiable de energía y otros recursos minerales para el mundo. Tampoco formamos parte de ningún bloque geopolítico, solo el que nos corresponde como continente latinoamericano no alineado. No ha habido expropiaciones ilegales de capitales extranjeros. Somos un país promotor de la paz y el respeto internacional. No somos una amenaza. Los venezolanos estamos a favor del diálogo y las negociaciones. En Venezuela no existe inestabilidad social ni conflicto interno. No está en peligro la democracia. Hay consensos amplios sobre los temas fundamentales. Se acabó la polarización violenta que nos dividió. La subversión fue derrotada. El verdadero conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es geopolítico. Por tanto, involucra y compromete a toda la nación y a todos los venezolanos. Para conversar sobre estos temas, invité a William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio de Finanzas. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña William Castillo, viceministro para Políticas Antibloqueo del Ministerio de Finanzas. William Castillo es comunicador social con posgrado en Comunicación Política. Fue viceministro de Comunicación Internacional de la Cancillería venezolana y director de CONATEL. También fue presidente de BTV, de Venezolana de Televisión, y viceministro de Estrategia Comunicacional en el Ministerio de Información y Comunicación. Bienvenido, William. Hola, Oscar. Muchas Muy gracias grato por la tenerte invitación. por acá. Siempre es un placer. Mucho trabajo, me imagino. Bastante. Sí. Oye, uno observa como dos dinámicas que avanzan en paralelo. Por un lado se apuesta al diálogo, por parte de los Estados Unidos se apuesta al diálogo, se anuncia flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, se convoca a un evento, a un extraordinario evento en Bogotá para analizar el caso venezolano, donde se promueve la conciliación, los consensos, el respeto y la soberanía. Pero en paralelo, casi al día siguiente, se toman medidas más radicales que acentúan las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. ¿Cómo entender estas dos dinámicas? Sí.
complejo entender. Y quiero añadir, y el Washington Post, en un editorial reciente, habla de que la Casa Blanca intenta endulzar, engatusar al gobierno venezolano. Sí. Fíjate, es complejo entenderlo para un ciudadano, incluso para los que estamos en esta dinámica de la política, de las políticas públicas, y que alguna información tenemos sobre estos procesos. Pero fíjate, primero ubicar unas cosas. El 20 y tanto de abril se produce la conferencia de Bogotá, una iniciativa del presidente Petro, respaldada por el presidente Maduro, es decir, avalada. El presidente Petro vino a Venezuela, ha venido en varias ocasiones y le sugirió, de alguna manera le pidió el permiso pues, a Venezuela para promover este diálogo, de manera muy respetuosa. Y Venezuela, bueno, lo aceptó. Y a poco más de una semana, el 1 de mayo, Estados Unidos emite la licencia 42, una licencia que autoriza a la llamada Asamblea Nacional del 2015, una entidad que ya no existe, cuyo periodo venció, la autoriza a disponer los bienes y deudas de la República, es decir, a negociar con los acreedores de Venezuela el remate judicial de, por ejemplo, Citgo u otros activos de Venezuela. Esa es una. Incluso esa comisión delegada no tiene competencia. No tiene absolutamente competencia, pero la licencia es tan general que dice, autorizamos a esa asamblea a cualquiera que ellos nombren o cualquier entidad. Es decir, eso se puede entender incluso si esa asamblea designa a una empresa privada o un bufete extranjero, ese bufete extranjero podría negociar y rematar los bienes de Venezuela. Segundo. La segunda es la autorización que después da la OFAC a la señora Dinora Figuera y a este que hemos llamado el parlamentariato, es decir, que sustituyó al interinato, para disponer de un dinero del Banco Central que fue confiscado en abril del 2020 por el Departamento del Tesoro y que está en una cuenta oficial del gobierno de Estados Unidos. Ese dinero, por cierto, ya no debe haber ahí 342 millones de dólares. Nosotros estimamos que al menos debería haber 200 millones porque, 142 millones porque 200 millones de esos 342 fue el gasto que reportó el gobierno de Juan Guaidó como gastos de su gobierno en año y medio. En fin. Y la tercera medida es la rogatoria o la petición que hace un fiscal de Estados Unidos al tribunal que lleva el caso del avión de Entrasur en Estados Unidos para que le solicite al gobierno de Alberto Fernández que le devuelva el avión de Entrasur, y sobre la cual se acaba de pronunciar también la Corte de Apelaciones de Buenos Aires. Es decir, son 3 medidas de agresión que no promueven el diálogo, que van dirigidas a destruir todo el esfuerzo que hizo el presidente Petro y 20 países, donde 17 de esos 20 países le pidieron directamente a Estados Unidos que empezara a levantar las sanciones contra Venezuela como una vía para favorecer el diálogo político y toda la agenda del diálogo. Hay que añadir el caso Citgo, la amenaza de embargo contra... Claro que está ahí en la licencia 42, es la licencia que dice que Citgo, fíjate, hay que recordar, Oscar, Citgo es la séptima empresa de energía de los Estados Unidos, la séptima refinadora de energía. Tiene 4.000 estaciones de servicio, tiene tiendas, tiene oleoductos, tiene puertos de desembarque, procesaba entre 700 y 800 mil barriles diarios de petróleo venezolano, es el que permite a buena parte del sistema de la costa este de Estados Unidos nutrirse de energía a partir del petróleo venezolano. Bueno, los llamados acreedores de Venezuela, que es una historia que habría que contar quizás un programa específico para hablar de quiénes son estos llamados acreedores de Venezuela, recibieron de un juez de Delaware, el señor Stark, la autorización para cobrarse con Citgo. Y esa tesis de que se pueden cobrar deudas de Venezuela con una empresa que en Estados Unidos es privada, porque Citgo, para los efectos de la legislación estadounidense, es privada, es una tesis que desarrolló un venezolano llamado José Ignacio Hernández, ex procurador especial de Juan Guaidó y testigo y asesor estrella de Cristalex en el juicio contra Venezuela. Ahora, volvamos a esas dinámicas que parecen contradictorias. ¿Qué hay? ¿Qué estrategia hay, si es que la hay? ¿Son solo contradicciones en la Casa Blanca o en su política hacia Venezuela? ¿O es parte de una estrategia que el Washington Post llama engatusamiento al presidente Maduro? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales.